Napoleón Bonaparte, nacido en la isla de Córcega el 15 de agosto de 1769. Es una de las figuras más legendarias de la historia universal. De orígenes modestos, hijo de una familia noble pero empobrecida, su infancia estuvo marcada por el conflicto entre Francia y su isla natal, que había sido recientemente anexionada por la corona francesa. Desde joven, Napoleón mostró gran inteligencia y una inclinación natural por la estrategia, lo que le permitió ingresar en la Academia Militar de Brienne a los 9 años de edad. Allí, a pesar de las burlas de sus compañeros por su acento corso, se destacó por su habilidad con las matemáticas y su carácter determinado. Tras graduarse en la Academia de París en 1785, con solo 16 años, se unió al ejército como teniente de artillería. Su carrera militar, sin embargo, no despegó hasta la Revolución Francesa de 1789. La caída de la monarquía y el caos posterior ofrecieron a Napoleón la oportunidad perfecta para ascender en las filas. Su primer gran éxito llegó en 1793, durante el asedio de Tolón, donde gracias a su brillante uso de la artillería, los franceses lograron recuperar la ciudad de los monárquicos. A partir de ese momento, su nombre comenzó a ganar notoriedad en los círculos militares y políticos. Pero el verdadero ascenso de Napoleón ocurrió en la campaña de Italia de 1796. A los 26 años fue nombrado comandante del ejército francés en ese frente, y con una serie de audaces maniobras y batallas decisivas logró derrotar a los austriacos y ampliar el dominio francés sobre el norte de Italia. Las victorias de Lodi, Arcole o Rivoli mostraron al mundo el genio militar de Napoleón, que supo aprovechar la moral de sus tropas y la velocidad de sus movimientos para vencer a ejércitos superiores en número. En 1798, Napoleón lanzó una ambiciosa expedición a Egipto con el objetivo de cortar las rutas británicas hacia la India y expandir la influencia francesa en el Mediterráneo oriental. Aunque inicialmente fue victorioso en la batalla de las pirámides, su flota fue destruida por el almirante inglés Horatio Nelson en la batalla del Nilo o en Abukir, dejando a Napoleón y a sus tropas aisladas en Egipto. A pesar de esta derrota naval, Napoleón continuó su campaña en tierra, explorando y modernizando Egipto y descubriendo algunos de sus misterios antiguos junto a un equipo de científicos que lo acompañaban. El fracaso de la campaña egipcia y la creciente inestabilidad de Francia llevaron a Napoleón a regresar a París en 1799. A su regreso, aprovechó el desorden político para orquestar un golpe de Estado, conocido como el 18 de Brumario, que puso fin al directorio y lo instaló como primer cónsul, dando inicio a su régimen personalista. Esta maniobra marcó el fin de la Revolución Francesa y el inicio de una nueva etapa, la de Napoleón como el hombre fuerte de Francia. En 1804, Napoleón se proclamó emperador de los franceses en una fastuosa ceremonia en la Catedral de Notre Dame, donde, en un acto simbólico de su poder absoluto, se coronó a sí mismo, arrebatando la corona de manos del Papa Pío VII. Bajo su liderazgo, Francia vivió una era de reformas radicales, destacando el establecimiento del Código Napoleónico, una nueva legislación que reorganizó el sistema legal francés, garantizando la igualdad ante la ley, la libertad religiosa y la propiedad privada. Principios que luego influirían en gran parte de Europa y en el mundo. Napoleón también consolidó su dominio a través de las armas. Entre 1805 y 1810 lanzó una serie de campañas militares que le llevaron a conquistar gran parte de Europa. La batalla de Austerlitz en 1805, conocida como la batalla de los tres emperadores, fue quizás su mayor triunfo, donde derrotó a las fuerzas combinadas de Austria y Rusia en un brillante
despliegue táctico. A lo largo de los años, Napoleón aplastó a los ejércitos de Austria, Prusia y Rusia, y mediante alianzas y matrimonios estratégicos extendió su influencia por toda la Europa continental. Sin embargo, la ambición de Napoleón no tenía límites, y fue su deseo de dominar el continente lo que lo llevó a su caída. En 1812 emprendió una invasión masiva de Rusia, llevando consigo a más de 600.000 soldados, el ejército más grande jamás reunido hasta entonces. Al principio, los rusos evitaron el enfrentamiento directo, adoptando una táctica de tierra arrasada o tierra quemada que privó a los franceses de suministros. Aunque Napoleón logró llegar a Moscú, la ciudad fue incendiada y las tropas francesas, agotadas y hambrientas, tuvieron que retirarse en pleno invierno. Solo una pequeña fracción de su ejército regresó, y esta desastrosa campaña debilitó irremediablemente su poder. Esto, junto con la pérdida de la Guerra de Independencia española. Los enemigos de Napoleón, viendo su vulnerabilidad, formaron una coalición contra él. En 1814, tras una serie de derrotas, fue obligado a abdicar y exiliado a la isla de Elba, un pequeño territorio frente a las costas italianas. Pero Napoleón no estaba dispuesto a rendirse. Menos de un año después, escapó de Elba y regresó a Francia, donde fue recibido con entusiasmo por las tropas que habían sido enviadas a arrestarlo. En lo que se conoció como los 100 días, Napoleón recuperó el control de Francia y se preparó para enfrentarse a la coalición europea una vez más. Sin embargo, su suerte se agotó en la batalla de Waterloo en 1815. Derrotado por un ejército combinado de británicos y prusianos, Napoleón fue finalmente capturado y exiliado, esta vez a la isla remota de Santa Elena, en el Atlántico Sur, donde pasó los últimos años de su vida en aislamiento. Murió el 5 de mayo de 1821, probablemente de un cáncer de estómago, aunque las circunstancias de su muerte siguen siendo hoy día objeto de debate. A pesar de su trágico final, Napoleón dejó un legado imborrable. Cambió el mapa de Europa, difundió los ideales revolucionarios y su influencia en la política, la guerra y las leyes siguen siendo evidentes en la actualidad. Su vida fue un constante ascenso hacia el poder, seguido de una dramática caída, como Ícaro, que quería tocar el sol y el sol le derritió las alas, lo que lo convierte en una figura fascinante y una de las más estudiadas de la historia.